Ok, se supone, y repito, se supone que hoy iba a trabajar en una historia que se llama de leyendo Naruto Maestro Prometido de Pociones, pero esa historia es demasiado subida de tono para lo que YouTube me permite hacer, así que en lugar de eso voy a subir una historia que se llama Leyendo Rey de los Shinobis. Y no es la que ya todos conocemos, es una de un autor diferente que me permite subirla, creo. Nunca me contestó el correo, así que simplemente supondré que sí. Capítulo 1. Los mundos paralelos son algo que muchos considerarían una simple teoría, ya que, aunque es muy conocido en la ficción, no está comprobado en la mayoría de los multiversos, los cuales no tienen idea de que los infinitos universos y multiversos no son más que una gota insignificante en lo masivo que pueden ser los omniversos. No lo creo, mis estimados lectores, un anciano con porte aristocrático y que despida la vibra de un sabio anciano, aunque para muchos de los lectores que han leído las historias de Destino saben que este sujeto es un gran troll capaz de viajar por los mundos paralelos con su poder. Pensé que empezaríamos en otro lugar, pero ¿quién soy yo para negarme y empezar con este tipo de historias? Después de todo, no hay mejor candidato como lo soy yo para empezar esto, ¿no lo creen, lectores? Permitan que este Marshall Magus sea su instrumento para su entretención por unos cuantos momentos. El ancestro muerto se inclinaba un poco, pero nada podía ocultar su sonrisa y la diversión que se reflejaban en sus ojos. Ahora, ¿a dónde ir para empezar con esto? La brecha dimensional. No, dejemos a los personajes de DXD de lado hasta que el escritor se le ocurra alguna historia que los involucre. El reino de la nada. No, eso llamaría mucho la atención de los problemas que siempre se crean en los reinos de Dragon Ball. ¿Acaso, no intentar algo en ese lugar solo crearía problemas incluso si no representa algún peligro? La sala de los dioses, tal vez sea de utilidad, después de todo ahora siguen en su torneo. Una sala de cine o la habitación del tiempo, supongo que sería muy cliché. Bueno, ya que queda, el vampiro se encogió de hombros y enfrente suyo una brecha en el espacio se abrió. En un parpadeo Zelrech apareció en una sala completamente vacía, el camino vampiro, y silbó por unos momentos hasta que se encontró con unas grandes estanterías con diversos libros y lo que parecía ser una figura. No tenía rasgos que lo definieran como hombre o mujer, simplemente era eso. Muy parecido a Trueo, al dios miedoso que había visto en uno de los tantos mundos paralelos en los cuales cayó Emilia Shirou, o en el mundo donde su alumno cayó por accidente. Nomo. La figura dejó el libro que estaba leyendo. No preguntaré cómo es que llegaste a este lugar, sin embargo, ¿qué es lo que desea el mayor troll del multiverso del Nasuverso y los demás multiversos? No mucho. Solo vengo a proponer algo que tal vez te interese, solo tienes que prestar tu lugar y un poco de tu tiempo, sujeto. ¿Por qué debería hacerlo? Al final solo eres un personaje ficticio, tu simple propuesta no me afecta en algo. ¿Hoy no te interesa o te da curiosidad? Después de todo, eres la representación imaginaria de todos los autores y lectores de los mundos ficticios que se representan en estos libros. Eres su curiosidad por lo que esconde cada libro. Sigues siendo raro, vampiro. Culpa al guión. Se encogió de hombros el ancestro muerto. Así que usarás mi sala para un leer, bien, lo permitiré por esta vez. Bien, esta sala no es tan cliché. El vampiro dijo haciendo que el sujeto se palmee la cara. ¿Sabes lo que soy? ¿No es así, vampiro? Oh, lo siento si te ofendí. El vampiro se burló. Me voy, muy pronto llegarán y tú debes arreglar este lugar. ¿En serio? ¿Qué pasa con la imaginación de ustedes, lectores y escritores? El vampiro dijo en tono de broma. Tú eres el que deseas crear este leyendo en este lugar, así que jódete, vampiro, y avisa cuando los mandes. Zelrech desapareció del lugar y se instaló en el punto entre los mundos paralelos, y enfrente suyo varias puertas similares a cristales se formaron. Primero con ustedes. Zelrech extendió su mano hacia un punto en específico en el cristal a su derecha. Naciones elementales, reducción primaria de la línea Prime, el amanecer había iluminado un nuevo día, y para el equipo 7 fue todo algo nuevo el ver y experimentar el verdadero mundo de los shinobis. Aunque había cosas que se podrían considerar buenas y malas, esto no dejó de impresionar a estos genios que no sabían que su vida sería futura digna de ser narrada y vista por muchos. Estos eran el equipo 7 de la generación más joven de Konoha, un grupo conformado por 4, 2 niños y una niña, y por supuesto un sensei tuerto que leía un libro porno como si nada más en el mundo fuera importante. Aunque se podría decir que eran un grupo curioso, la verdad es que ni ellos mismos sabían lo especial que eran, claro, excepto la niña que parecía querer imitar un avance, porque admítanlo, Sakura es realmente inútil y solo era un estorbo.
Pero al grano, entre los dos niños solo uno era el que tenía una apariencia resaltante, eso y que vestía un atuendo con colores muy llamativos que no funcionarían para pasar desapercibido y se suponía que era un mundo de asesinos silencios, algo que el niño rompió por solo su apariencia y vestimenta. Su pelo rubio alborotado, sus ojos azules brillantes que se asemejaban a dos zafiros prístinos, las marcas en sus mejillas que se asemejaban a bigotes. Este era Uzumaki Naruto, hijo del Yondaime Hokage, Namikaze Minato y el habanero sangriento Uzumaki Kusinao y también Jinchuriki del Kyubino Yoko y la paria de la misma aldea por la que su padre se sacrificó. ¿No lo creen, lectores? Al final de todo, en la muerte de tanto Kusina como Minato, Minato luchó por Konoha para que ésta viva y vean que el sacrificio de su hijo les daría la paz futura, y la muerte de Kusina su única familia, la mujer sabía que moriría después de la extracción del Biju, y si con los últimos rastros de vida, utilizó lo que le quedó su fuerza salvó a su hijo único. Para ella él era su todo y para Minato, aunque sabía que era su hijo, aún así también veló por el pueblo, un pueblo que al final escupió en su legado. ¿No lo creen, lectores? El sujeto dijo al aire. Oye, ¿no dijiste que no romperías la cuarta pared? Le dijo Zelrech. Importa. Se encogió de hombros el sujeto. Y para el rubio hiperactivo del grupo, su curiosidad se había avivado como nunca antes. Aunque le entristecía lo que sucedió en Wave, aún así sonó brillantemente al saber que tanto Aku y Zabuza se tuvieron el uno al otro incluso en sus momentos finales. La muerte era algo común en su línea de trabajo y Naruto lo sabía mejor ahora. Quería volverse más fuerte. Quería tener nuevas misiones, explorar el mundo. Y sobre todo quería convertirse en Hokage para que todos los que lo menosprecian sepan quién era, quién es y quién será en el futuro. Los rayos del sol golpearon su rostro. Su calidez era algo que le hizo inspirar a seguir mejorando en su fuerza. Debía ser más fuerte, más rápido y hábil, y en un futuro no muy lejano sería el más grande Hokage que Konoha alguna vez tuvo. El rubio alzó la mirada hacia el monumento y por un momento, por un simple e infinitamente breve, creyó ver algo, una silueta, la cual estaba parada en una cabeza y al mismo tiempo estaba sobre todas las cabezas de los Hokages. Clones, pensó el niño. Ese pensamiento fue fugaz. Ya que fue en ese preciso instante que ocurrió. Él escucha el grito de advertencia de su sensei. Su advertencia y sorpresa era reflejada en su único. Fue en un simple parpadeo, en un simple abrir y cerrar de ojos blancos, fue que vio cómo es que unas manos totalmente y otras totalmente negras lo atraparon. Naruto era un ninja, aunque se le puede considerar algo fuerte entre su generación, pero aún no se le podía decir que era el más rápido de esta generación, ya que incluso con su entrenamiento de años y su fuerte chakra no pudo reaccionar o ir en contra de estas cosas que lo tomaron. Y como lo último que vio antes de que su visión fuera tomada por una mano fue que su equipo sin excepción era atacado. Kakashi tenía en su mano el jutsu que lo vio usar en la misión de la ola. Pero para sorpresa del rubio Uzumaki, una de las manos abofeteó a su sensei, el mero movimiento de esa cosa dejó fuera de combate a su sensei, un shinobi de rango Jounin fue noqueado de una manera tan sencilla. Mientras que en el interior del rubio dos enormes ojos parpadearon al ver cómo es que su carcelero había sido tomado de manera rápida. El mocoso es muy débil, pensó el gran zorro mientras sus enormes ojos se cerraron una vez, su instinto bestial le decían que algo divertido y muy sangriento sucedería. Casi podía saborear el caos, la muerte y la sangre que muy pronto ocurrirían. Su astucia innata como zorro se reflejó en sus facciones animales. Y sin que el joven genin y el Biju más fuerte lo supiera, cada ninja / Jinchuriki / Biju de su generación había sido tomado junto a muchas otras personas. Bien, el primer mundo ha sido tomado, Zelrech dijo con una sonrisa similar a la del propio Kurama al ver cómo es que los brazos de los lectores atravesaron la cuarta pared y tomaron los personajes de esta línea de tiempo. Zelrech tomó un ligero trago de una bebida de una fina taza de porcelana. Enfrente suyo estaba una gran ciudad. Este lugar sería como cualquier lugar, el típico pueblo de Japón que no tendría mucho. La típica escuela, el típico muelle, el típico gran puente y río. O sí, y el típico núcleo de un objeto que potencialmente sería omnipotente. Fuyuki era esa típica ciudad pacífica, eso si lo ves desde cierta manera oculta, más exacto si lo ves desde el punto de vista de lo iluminada por la luna, esto hacía que esta típica mar al mismo tiempo peligroso. Un núcleo que era el centro de un gran ritual de hechicería que se trataba de llegar al origen. Zelrech caminó por diversos lugares de Fuyuki. Cada cierta cantidad de décadas se han presentado actos que solo se describirían como fantásticos y fabulosos.
Entre estos eventos iluminados por la luna, uno de los únicos eventos celebrados cada ciertos 60 años era dada en estos momentos. Las guerras por el Grial. La guerra cuyo origen tuvo en 3 grandes familias. 7 amos y 7 sirvientes preparados para una lucha encarnizada. Una lucha a muerte, donde al final solo un par de competidores, una vil mentira si se lo preguntaran a Zelrech al final el deseo solo sería para el maestro ya que al final los sirvientes no podían tener su deseo, eran herramientas fueron los pensamientos de las 3 familias ya que sabían que como familiares solo eran eso. Su ambición los llevó a este punto. Todo por la copa del cielo. Todo por el deseo. Zelrech sonoro como el gato de Shesire, aunque prefería la quinta guerra por las divergencias, la cuarta guerra era el comienzo de todo y lo sabía muy bien. El gatillo estaba levemente oprimido en su punto de mira. El Magus Killer se concentró, buscaba al insufrible y altanero maestro de Lancer. El mago asesino sabía que el maestro de Lancer era un mago que tenía gran versatilidad, pero como todos los otros magos que había matado anteriormente pecaba de arrogante y egocéntrico. Su esposa Irisbiel von Einsbern, su acompañante barra amante Mailla Isau y su siervo el rey de los caballeros Arturia Pendragon estaban en el campo de batalla. Esta era su oportunidad, debía matar a Lorel Melloy. Kiritsugu iba a matar al arrogante maestro de Lancer, pero se detuvo. La rara reunión de cada uno de los sirvientes era algo que se podría decir que era raro. Era una guerra donde solo pareja y ganadora sería merecedora del Grial. Pero lo que hizo que se tensara fue cuando por el rabillo del ojo vio una silueta. Esa silueta era de la Umparangada muerto asesino. Parece ser que la estúpida idea de la caída prematura del siervo fue tan mal accionada, no solo la extraña respuesta de Archer, asesino tenía ocultación de una presencia y aunque el siervo de clase Archer lucía poderoso, el mago asesino dudaba que éste tenía una percepción lo suficientemente fuerte como para poder sorprender al asesino de esta guerra y al segundo siguiente un rugido se escuchó sacándolo de sus pensamientos sobre la estúpida estrategia que había hecho el mago de la casa Tosaka. Su rifle se posicionó y lo dejó ver tanto jinete y su joven maestro el cual estaba asustado, saber la cual estaba al frente de Irisbiel, Lancer que daba leves miradas en distintas direcciones, Berserker en esa niebla oscura que lo rodeaba y por último un arrogante y dorado Archer que estaba sobre el poste. Nunca espero que esto suceda ya que todos los sirvientes eran atacados al mismo tiempo. ¿Acaso era Caster? No, imposible. Caster no podría hacer algo como esto, no con un saber como el rey de los caballeros en esta lucha. Pero aún así este poderoso rey era retenido, su espada invisible dio un golpe con una gran fuerza en el simple balanceo, el rey de Camelot nunca esperó que Excalibur sea abofeteado como si fuera una espada de juguete. Lancer también vio cómo es que sus lanzas fueron anuladas, para su sorpresa solo la fuerza bruta tuvo lugar en esta lucha con estas cosas que parecían ser manos de distintos colores. Berserker rugió. Nunca espero que un gigantesco puño lo aplaste contra el pavimento como si un insecto fuera. Ryder tomó las riendas de su carruaje, en el aire su carro tirado por bestias semidivinas eran perseguidos por las extrañas extremidades. El máster de jinete acaba como podía sin efecto alguno, nunca espero que una mano se materialice en su sombra, Iskander reaccionó rápidamente tomando a su maestro de su brazo derecho, pero el asombro en la mirada de Uaber fue cuando un gran puño blanco se estrelló contra el gran carruaje arrojando tanto al jinete como a su maestro al muelle. El rey de los héroes maldecía mientras sus puertas disparaban con fiereza. Los otros sirvientes no eran diferentes. Sus armas eran ineficientes, y podía sentir cómo es que tanto su maestro el tonto Tosaka también peleaba de su lado y tal parece que Tokiomi estaba alterado ya que su hija y su esposa habían sido atacadas también. Un brazo blanco se estrelló sobre el rey que saltó, pero en el aire una mano negra lo tomó del pie jalándolo hacia el piso. Su cuerpo se cimentó en el concreto, su huella corporal dibujaba en el suelo. Los ojos de Gilgamesh se volvieron rojos, la irritación y la ira estaba presentándose una vez más en su arrogante y ególatra ser. La mano estrelló al rey de los héroes contra el suelo, generando un gran agujero que se incrementó cuando varios puños golpearon el cuerpo del rey caído, que en ningún momento dejó de disparar sus espadas contra estas cosas que lo atacaban. El rey dorado gritó algo inentendible, incluso el tonto caballero de la lanza cuyas armas pudieron lastimar el misterio no fueron correctas para lastimar estas cosas. Lo último que vio fue la luz negra y blanca bloqueando su visión. Bien te parece si pasamos con los demás. Zelrech le dijo al sujeto que solo se volvió a encoger de hombros. Para ser un personaje de ficción eres mejor pasar al siguiente mundo.
Los siervos de la Quinta Guerra se miraron entre sí, sabían que esta sería la lucha final, todos contra uno solo. 8 siervos contra lo que se podría decir que era el propio Grial. Sabré, Arturia Pendragon / el rey de los caballeros Archer, Emilia / contra guardián héroe de hierro forjado Lancer, Cuchulain / el sabueso de Kulan o mejor conocido como Hijo de la Luz. Berserker, Heracles / el hijo de Zeus, el semidios más conocido de la mitología griega, el semidios de los 12 trabajos. Caster, Medea / la bruja de la traición, la princesa de Cólquida. Rider, Medusa / la joven doncella maldita por una diosa idiota y un dios repugnante. Assassin, Sasaki Koujiro / el guardián de la puerta, una leyenda falsa en este mundo. El segundo arquero, Child Gilgamesh / el infantil rey de los héroes, el amado hijo de los dioses y la humanidad Avenger, Angra Mainyu / el falso dios persa de la oscuridad, un débil rey demonio. Las sombras se arremolinaban enfrente de todos ellos y aún así sabían que esta sería su mejor lucha. Sin embargo, las manos de 2 colores hicieron aparición de la nada y tomaron a las sombras rompiéndolas. Los maestros se refugiaron ante estos sucesos, los siervos batallaron con fiereza, tanto Rin, Shirou, Sakura, Bacete y Gia usaron sus sellos de comando para poder combatir a estas manos blancas y negras, esperar nunca aunque los nobles fantasmas sean abofeteados por las manos como si estuvieran espantando a una simple mosca, solo las sombras de Angra Mainyu eran una amenaza para estas manos, pero no duró por mucho tiempo ya que una mano aplastó el cuerpo principal del Vengador contra el piso y ahora estas manos misteriosas las habían roto. Los siervos no bajaron la guardia aún con su asombro ya que al siguiente segundo fue Lancer el grito en advertencia a su maestro, la cual no pudo reaccionar incluso si el Lancer era un siervo veloz no pudo ir a rescatarla. No mientras era retenido con bastante facilidad por el atacante. El propio noble Fantan transmitido en su familia no pudo desplegarse ya que las manos la tomaron por sorpresa. Solo un poco más. Pensó el mago de origen irlandés. Solo necesito activarlo. Y ante el pensamiento de uno de los últimos vástagos que poseían esta arma divina, Fragarach se activó de manera parcial para proteger a uno de sus últimos maestros. La espada perforadora del dios de la guerra brilló y cubrió a su maestro. Por un simple momento, Bacep pensó que podía liberarse de estas cosas, nunca pensó que Fragarach al igual que en otra línea de tiempo sea abofeteada como una mosca molesta por estas cosas que la atacaban. Una mano blanca tomó Gaeborg y la alejó del sabueso de Irlanda para luego tomarlo y estrellarlo contra el suelo. Ese destino lo tuvieron todos los relacionados en esta guerra. Bien, ya están los de la Quinta Guerra, ahora te parece si pasó a otro mundo. Zelrex le dijo al sujeto que mientras sentía veía cómo es que otros mundos paralelos de las naciones elementales ciertas personas eran derrotadas y arrastradas por las manos. Babilonia. La ciudad amurallada de Uruk, los 2 últimos maestros de la humanidad estaban estupefactos, tanto Gudao como Gudako miraban al rey de los héroes, junto a la breve lucha con la diosa Ishtar. Mash había resultado algo herido por los ataques de Ishtar, pero sanaría. Merlin junto a Ana estaban también mirando a los pertenecientes a Chaldeas. El rey de los héroes caminó hacia su trono, pero de golpe se detuvo, se volteó rápidamente y gritó algo. Ni Gudao o Satán pudieron entender las palabras que salían de la boca del rey de los héroes. Ya que una mano salió de la nada y golpeó al sabio rey de Uruk estrellando su cuerpo contra su trono, aunque el rey se logró incorporar. Una atónita Siduri reaccionó y llamó a los guardias que debían proteger al rey, nunca esperó que con el simple ademán de las extremidades blancas y negras. Pudo notar que Merlin también había actuado protegiendo a los últimos maestros de la humanidad. Pero todo fue muy tarde, las manos volvieron a surgir como víboras y tomaron a cada ser relacionado con la singularidad. Ya sea amigo o enemigo, todos fueron tomados sin excepción. Kingu, que estaba enfrente de la enorme gorgona, no pudo reaccionar cuando una mano negra lo golpeó, arrojándolo fuera del templo que era el hogar de la gorgona. Mientras que Medusa se sorprendió cuando 2 manos la tomaron de las alas y la arrojaron contra la pared del templo. En una pirámide azteca, Quetzalcóatl usaba su arma para defenderse mientras el guerrero jaguar hacía lo que podía para poder mantenerse a raya. Ambas sabían que si el templo era destruido, Quetzalcóatl se debilitaría aún más. De por sí el estar en la primigenia tierra de Sumeria ya le quitaba la mitad de su poder, si el templo se destruía su fuerza se reduciría aún más. En el inframundo Ereshkigal comenzó a desesperarse al sentir como que incluso que con su gran autoridad como dama regente del inframundo no podía resistir a estas cosas que la atacaban.
Ishtar en su templo al igual que las otras diosas también era derrotada y diferencia de las otras diosas no tenía un apoyo que le diera una ayuda. En las calles de Uruk un gran hombre estaba parado enfrente suyo, dos manos estaban sin moverse. Una le hizo un movimiento como si le pidiese permiso, mientras que la otra se apresuró a tomarlo. Nunca se esperaron que la gran espada logre cortar a una de las manos que cayó al piso. Iba. Fue el simple monosílabo que dijo el gran hombre que caminó a paso lento pero decidido. Tiamat y el cuerpo principal de Merlin también fueron atacados. En el templo del tiempo. Goetia fue golpeado, su cuerpo atravesó el templo del tiempo. Al comprenderse una vez más pudo notar cómo es que los tentáculos que conformaban los cuerpos principales de los pilares de los 72 dioses demoníacos estaban tirados en el piso. Los pilares de alguna manera no podían renacer, simplemente estaban allí en el suelo sin poder hacer algo. Junto a ellos estaba el cuerpo amorfo de un herido Lethlain Urflauros. ¿Sabes lo que pasa, y por qué no renacen? Le habló Goetia al mago traidor que solo negó desconociendo lo que sucedía. Lo único que sentía ahora era dolor, su cuerpo había sido atacado en todos los ángulos posibles. Oye niño. Oe mocoso, ¿aún estás vivo o ya te moriste? Naruto sintió un golpe en sus costillas, el Uzumaki se movió, su mano intentando golpear a su agresor. Naruto con algo de ira abrió los ojos al sentir el dolor en sus costillas que habían sido golpeadas. En eso un recuerdo vino a su mente, su equipo siendo atacado. Él mismo no pudiendo hacer algo para salvarse a sí mismo. ¿Acaso ahora sería un prisionero de un atacante lo suficientemente valiente para poder atacarlo a su equipo ya él en medio de la aldea? El rubio se levantó con rapidez, tomó su distancia del sujeto que lo había golpeado en las costillas. Naruto forzó su miedo a lo desconocido e intentó guardar la calma, tanto fue su estado que no notó que el sujeto no tenía rasgos en su rostro. Sus ojos con sospecha impresa en esos azules zafiros fueron notables. Su mano bajó hacia su portakunai, pero lo encontró vacío. Ahora solo tenía sus puños y su pobre taijutsu para poder defenderse esta cosa. ¿O buscas esto? La sonrisa burlona del sujeto que tenía sus armas en su mano derecha. En fin niño, para empezar, no grites, solo tienes que esperar un poco más. Hoy recuerda cuando todos lleguen se les explicará qué es lo que pasará y por qué están en este lugar, ahora solo espera un poco más. Naruto vio al sujeto irse hacia una silla en un punto que parecía estar tan lejos, pero al mismo tiempo cerca, cosa que lo confundió. Genjutsu. Pensó el rubio ya que no podía creer que algo pudiera estar lejos y al mismo tiempo cerca de él. El rubio no esperó mucho ya que, al segundo siguiente, los cuerpos comenzaron a salir del suelo o caer del cielo o lo que se podía decir cielo de este lugar completamente blanco. Los cuerpos de los que caía Naruto los logró reconocer, unos eran ninjas que personas que había visto en varias oportunidades, a otros no los conocía. El rubio se preocupó ante los últimos, levantó sus brazos y el sello en forma de cruz tomó forma. Naruto iba a formar clones para intentar atraparlos, para un ninja caer de esa altura no los mataría, pero eso solo se cumpliría si es que los shinobis estaban despiertos y no en el estado actual. Naruto se distrajo de su accionar ya que escuchó un bostezo y luego el reconocible sonido de un chasquido y las mismas manos de antes salieron y los atraparon. Naruto no dijo nada, solo corrió hacia su equipo que comenzó a intentar despertarlo. Sus gritos no los despertaron, pero sí hicieron que una mano negra casi lo golpee en la cara. Sin arena. Fue lo que escuchó como única respuesta Naruto. Naruto no dijo nada una vez más, en cambio él volvió a intentar despertar a sus compañeros y sensei. El primero en despertar fue Kakashi que se levantó y vio el extraño lugar. Era completamente blanco y el único lugar de diferente color era donde estaba el otro sujeto que estaba sentado esperando. El sujeto era extraño, aunque parecía no tener facciones u ojos, este se encontraba leyendo y por alguna razón había un par de gafas sobre sus ojos, mientras que a su lado había una taza con lo que parecía ser agua. ¿Cómo es que logra tomar algo si no tiene boca? La pregunta inconsciente de Naruto llama la atención del sujeto que solo dijo. Con magia para volver a su lectura. Kakashi se puso delante de Naruto y habló. ¿Quién eres? Quien sea yo, no importa ahora mismo, parece que primero debes ver por los demás. El sujeto señaló a los otros grupos que estaban fuera de línea. Kakashi y Naruto con desconfianza hicieron lo que pudieron despertando a cada uno. Tanto los genins como sus senseis jounins estaban despertándose poco a poco y Kakashi se comunicaba con señales de manos con sus compañeros jounins que asintieron y le daban una mirada al sujeto para luego intentar despertar a sus alumnos.
Los grupos se unieron y eran los grupos de Genin del 1 al 10. ¿Qué es este lugar? La que preguntó fue Kurena y que junto a los Jounin encararon al sujeto que bebía de una copa de cristal. Aunque Naruto seguía preguntándose a dónde se iba el agua ya que claramente no había una boca en esa pizarra completamente blanca que el sujeto tenía por cara. ¿No les dije que todos deben estar despiertos para que puedan obtener respuestas? El sujeto les volvió a hablar. Los Jounin se molestaron ante su actitud y vieron que el resto de personas eran gente la cual desconocían. ¿Quiénes son esos? Kiba le preguntó al sujeto que solo le respondió con encogimiento de hombros. Extras supongo. Le respondió el sujeto al Inuzuka. Además creo que no saben ver bien, ¿no es así? Y con esas palabras Naruto alzó la mirada y vio varios cuerpos caer hacia ellos. Oigan chicos, creo que debemos movernos. Todos alzaron la mirada y vieron los cuerpos caer, en especial 10 grandes figuras que tenían diferentes colas, que iban desde una cola a 10 colas, aunque los shinobis de Konoha solo se concentraron en el más que reconocible zorro de las 9 colas. El cual caía con unos rastros de cadenas doradas que se desvanecerían poco a poco. Kakashi abrió el único ojo que tenía expuesto y tomó a sus alumnos del cuello de sus poleras. Un segundo después un fuerte golpe se dio, pero no hubo daño alguno. Y tal parece que ese golpe despertó a cada una de las bestias con colas. El rugido del Kyuubi junto al resto de bestias con colas resonaron en el lugar, sus atronadores rugidos se escucharon, todos se tensaron ante su presencia. Kakashi usaré las 8 puertas. Gui le gritó a su rival que no le respondió ya que enfrente de él tenía la ruina de su sensei y la miseria del único hijo que dejó atrás. Los carmesís ojos de Kyubis miraron a los shinobis y le rugió una gigantesca llamada de fuego infernal. Cállate ahora. Todos como vieron es que del propio suelo una gran mano blanca tomó del cuello al Kyuubi y lo estrellado contra el piso. De la misma manera el resto de Bijous que tuvieron el mismo destino del Kyuubi. El silencio se valora, pero si gritas en mi presencia te corto las cuerdas bucales, ¿entendiste? ¿Es acaso no sabes lo descortés que es el tenerte haciendo tanto ruido, Kurama? El zorro junto a sus hermanos se sorprendió que este ser supiera su nombre, aunque los ninjas no supieran a quién se refería el sujeto ya que para ellos los Bijous solo son bestias, solo baterías que sirven como armas en sus aldeas. Luego de eso las sorpresas para los ninjas fueron aumentando, todos los gajes de cada aldea estaban en este lugar junto a los Sannin estaban comenzando a despertarse. Solo cuando Orochimaru y Kabuto despertaron fue que el caos se desató, tanto los shinobis de Konoha como otras naciones pensaron que esto era obra del Sannin de las serpientes. Orochimaru en respuesta solo se burló y con su Kusanagi comenzó a pelear y de paso matar a algunos de los shinobis de las diversas aldeas que lo atacaban. No fue hasta que el puño de Tsunade separó a Orochimaru de Jiraiya que estaban a punto de desatar toda su fuerza que todos escucharon una voz. Sin batallas. El sujeto detuvo a los que atacaban a Orochimaru. Orochimaru solo se burló de los shinobis los cuales lo miraban con ira ya que varios habían muerto en sus manos. Sabía que traerlos era una mala decisión. Se dijo para sí mismo el sujeto que procedió a aplaudir y los cuerpos se recuperaron y volvieron a la vida ante la mirada sorprendida de todos. ¿Quién eres? Fue la pregunta que se dio por un ninja desconocido. Silencio, aún no es el momento de las respuestas. Aún faltan por llegar, el sujeto respondió. Y uno a uno grandes figuras como lo eran los gajes muertos de otras aldeas junto a varios equipos más de sus aldeas abrieron los ojos. ¿Qué es este lugar? Fue la pregunta general. Una voz que tanto Kakashi, Jiraiya, Hiruzen y más ninjas reconocían se escucharon. Las expresiones eran variadas, ya que ante ellos los gajes caídos en batalla o por muertes variadas estaban una vez más el mundo de los vivos. Sucios monos. Gruñó Kurama al sentir cómo es que varios ninjas lo miraban con odio. Miserables humanos, parece ser que ya han olvidado quién está en la cima de la cadena alimentaria. Rugió Shukaku mientras reía desquiciadamente. Bueno, ya sabemos que el estereotipo de bestia sin cerebro, sí tiene razón con él. Matatabi dijo con vergüenza mientras su pata flamígera le cubría los ojos. No deberíamos tener algo de temor de esta cosa. Saiken les dijo a sus hermanos mientras señalaba a un sorprendentemente calmado Jubi que los miró con su único gran ojo. Nos está mirando. Choumei dijo con algo de aprensión. Una lucha contra el Jubi sería una pérdida total, pero estaban los 9 y era solo uno de él, tal vez podrían mantenerse en pie de igualdad que el ente primordial que no tenía mente. Veamos, según recuerdo en Boruto, ahora los Shinjus tienen conciencia propia.
El sujeto dijo mientras miraba al masivo ser de 10 colas que ahora lo miraba. Desastre de la naturaleza, solo eres eso. Bueno, hay que innovar y ya que solo se traerán personajes de 2 franquicias, no creo que sea tan mala idea el alterarte algo, Dios descerebrado. La voz del sujeto solo fue escuchada por las 10 bestias con colas, mientras que los 9 bijurus lo miraban como si fuera un lunático muy estúpido. ¿Cómo es que planeas darle conciencia a esa cosa? Yuki le preguntó con genuina curiosidad. Fácil, con el poder del guión. Dijo el sujeto haciendo que los bijurus lo vean más extraño. Eres un mono, muy raro. Me agradas. Se burló Shukaku del sujeto que no se dignó en responder ante el lunático tanuki de arena que por capricho comenzó a comerse a los ninjas de Suna. Crujientes. Dijo el tanuki mientras saboreaba los shinobis de la arena. Tiene sentido del gusto. Isobu le habló a su lunático hermano mayor que solo se encogió de hombros y siguió comiendo ninjas que lo comenzaban a atacar. Cosa que fue infructuosa ya que el mapache era arena pura y como ser hecho de arena el daño físico no era algo que logre hacerle retroceder. ¿En serio te comerás a estas porquerías? Kurama le pregunta al tanuki que siguió riendo y devorando a los shinobis de Suna e Iwa. Kakashi ignorando al lunático tanuki se acercó a su sensei, el cual tenía a su esposa Kusina a su lado y un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Kusina le parecía al ninja tuerto mientras acunaba al pequeño bebé que abrió sus ojos y le parecía a su madre. El ataque iba a comenzar a hablar, pero se quedó callado cuando a unos metros de él, un rubio más pequeño, pero no tan pequeño como el de su equipo alzó la cabeza. Esta era una versión de Naruto Lucía mayor, parecía tener experiencia algo que a su alumno aún le faltaba y por lo que podía decir Naruto al mirar a su padre pudo reconocerlo. Aunque cuando miro a Kusina la miro extrañado ya que no sabía quién era esta. Kakashi tenía la intriga, sabía que Naruto era el hijo de su sensei, sin embargo, que Naruto haya aprendido el secreto de su verdadera ascendencia significaba que algo había ocurrido en el futuro que ahora Naruto lo sabía. ¿Sensei? Fue la pregunta del rubio mayor, quien pasó al lado de su padre ignorándolo, aunque sabía que era su padre, sentía que no tenían mucho que decirse. Eran padre e hijo, pero había una brecha de muchos años en lo que Naruto nunca lo conoció y aunque quería formar una relación con su padre, era un poco de reacción. ¿Naruto eres tú? ¿Estás más? La pregunta del ataque llamó la atención de la madre Uzumaki, la cual se acercó hacia el rubio que no la reconoció del todo y la llamó. No fue hasta que por alguna razón logró saber quién era esta. Mamá, ¿eres tú? El abrazo fue rápido y la Uzumaki se sorprenderá, pero aún así supo que él era su hijo por más extraño que suene ya que ella tenía a su hijo, el cual era un bebé que dormitaba en sus brazos. El Naruto fue adolescente sacado del abrazo por Jiraiya y el tercer Hokage que se notaba nervioso por alguna razón. Dicha mirada fue notada por varios ninjas de la hoja que sabían en cierta la medida la verdad detrás del linaje del Jinchuriki y del Kyuubi. El rubio iba adolescente a decir algo más hasta que una voz lo llamó. ¿Quién eres tú? Fue el reclamo del Naruto pequeño a su versión un poco más vieja. El tono acusatorio y al mismo tiempo curioso del rubio menor solo hizo que el rubio adolescente sonriera de manera forzosa. Bien, ya casi termino con ustedes. El sujeto se puso de pie, en su mano un orbe muy parecido a las bijudamas de las bestias con colas tomó forma. La única diferencia era que en lugar de una bola masivamente densa de chakra, esta parecía ser solo una esfera de luz dorada que salió disparada hacia la enorme montaña con un solo ojo y 10 colas masivas, el cual rugió al sentir el ataque contra él. Los ninjas solo esa miraron acción, aunque muchos se preguntaban qué era esta extraña bestia con cola que tenía una cola más que el propio Kyuubi. Si Kyuubi es la bestia con cola más poderosa por tener 9 colas, ¿qué significa que esta cosa masiva tuviera 10 colas que por sus solas podrían opacar en tamaño a los bijurus con facilidad? Con cada paso que daba el sujeto nuevas personas caían. En estos dejaron ver a personas mayores y menores pero reconocibles con solo mirarlos. Las sorpresas seguían viniendo para los pertenecientes a las naciones elementales. Bien, creo que todos ustedes están completos. Al menos por ahora. Sin embargo, el resto no importa. Ahora ustedes Uzumakis, vengan adelante en estos momentos. Los Uzumakis presentes dieron pasos involuntarios. Mito, Kusina, Nagato, Karin y 4 versiones de Naruto, junto a estos Boruto y Himawari, estaban de pie enfrente del grupo. El Naruto menor se sorprendió al darse cuenta de que había más personas que tenían el mismo apellido que él. Esto significaba que tenía familia. Y si tenía familia, ¿por qué no estaban en Konoha? ¿Acaso su familia lo abandonó en ese lugar a su suerte?
Los pensamientos comenzaron a llenar su mente ingenua sin saber que varios de los Uzumakis que estaban junto a él, ya estaban muertos hace mucho tiempo o que en un futuro morirían por sus propias acciones. Bien, ahora solo necesito a los rubios. El sujeto se acercaba al ver a los más destacables que poseían el apellido antes citado. Kusina, que se retiraba, vio a la versión que le seguía en edad a su hijo recién nacido y entusiasmada. Un impulso de ira a abrazarlo se arraigó profundamente en ella, los brillantes ojos de su hijo solo la hicieron sonreír internamente ya que, aunque sabía que era Jinchuriki, él aún conservaba un poco de esa inocencia infantil, pero también está la cosa que el niño no reaccionó a ella cuando estuvo cerca. ¿Acaso no sabía que ella era su madre? Sabía que debía haber establecido un secreto en lo que concierne a su hijo, sin embargo, Kusina, como una de las pocas supervivientes directas de su clan, había dejado legados y dichos legados debían ser dados a su hijo en cuanto tenga la edad suficiente. Sabía que era pensamiento tonto sabiendo que en Konoha, por más pacífico que aparentase ser, había ciertas corrientes hambrientas de poder y tal vez el propio Hiruzen haya sido la principal roca en el camino de su hijo, al pensar que Naruto no estaba apartamento aún para el legado de un clan milenario como lo era Uzumaki. Pero por la principal sorpresa de su hijo al escuchar y ver a más de una persona con su propio apellido, ¿acaso incluso en esto Hiruzen ha ocultado información? No por las miradas de los demás, al saber que había tantos Uzumakis, tal parece que la historia de su clan y su alianza con Konoha fue olvidada. Este pensamiento fue también cruzado por Mito, Tobirama y Hashirama, que le dieron una mirada a Hiruzen el cual aparentaba una calma superficial, sin embargo, interiormente el Sandaime estaba un poco mortificado. Kusina miró a los que estarían cercanos a su hijo y prometió dolor si es que su hijo haya sido maltratado. Ya que pudo notar también que el niño sentía una profunda soledad. El Naruto pequeño y el adolescente miraron al rubio mayor, el cual tenía una capa cubriendo, y en especial miraron lo que estaba escrito en su espalda. Naradaime Hokage. Los ojos del pequeño Naruto brillaron al ver esto y su otra versión también miraba con una sonrisa. ¿Qué está pasando aquí? El Naruto Hokage preguntó, ya que podía ver que había 3 juegos de los novatos, 13 más otros. Pero también pudo notar que también había solo una versión de determinadas personas, como eran los hijos de su generación o los Sannin y el resto de Kages y demás conocidos que tenían el aspecto durante la Cuarta Guerra. Y lo más preocupante, Kaguya estaba entre ellos. Aunque por alguna razón la madre del chakra se encontraba calmada en su lugar, es más, parecía extrañamente tranquila aun cuando sabía lo lunática que estaba la diosa conejo. La calma y la casi curiosidad en su mirada hizo que el Hokage pensara si esta era la lunática diosa del chakra que casi mata a todos en el continente elemental. Aunque también podía ver que el propio Jubi también estaba calmado y sin hacer un desastre, o incluso a los Obito Jinchuriki del propio Jubi y el Madara de los 6 caminos estaban en silencio mirando con calma la situación. Oe viejo, ¿qué es lo que pasa con este lugar? El sujeto mira a quien le hablo y misteriosamente. Oh, lo siento, al parecer no fui específico en mis palabras, niño odioso, solo Naruto Uzumaki debe estar enfrente mío, así que por ahora puedes lárgate. El primogénito del 7º Hokage frunció el ceño e intentó hacer algo, pero su padre le indicó que no hizo nada. El Hokage no sabía si podría proteger a su hijo de un tipo que podía arrastrar a tantos seres poderosos y mantener su calma sin importarle que estos se rebelen y lo ataquen. ¿Es tu hijo? El Naruto adolescente le preguntó al Hokage, que avanza ante sus palabras. No creo que sea muy listo si desea enojar al tipo que nos arrastró a todos nosotros a este lugar, y en especial a esa cosa con 10 colas. El Naruto más joven habló esta vez. Por cierto, ¿qué demonios es esa cosa con 10 colas? A esa interrogante de parte su yo menor, el Hokage miró al gigantesco ser y solo respondió con un es complicado. Muy bien, tal parece que es hora, ya que están ustedes 3 aquí, bien, los otros están aquí. El sujeto movió su mano y dejó ver otro grupo de personas que salían del suelo. Los maestros y sirvientes de la Cuarta Guerra se miraron y luego al gran grupo de personas de vestimenta extraña. Los sirvientes tomaron conciencia de que estaban en desventaja por el gran número de otros sujetos y no sabían si estos eran sirvientes o magos. ¿Qué pasa aquí? Iskandar preguntó, que su maestro estaba detrás de él. El siervo podía sentir existencia que lo superaban por mucho. Y por ahora solo podría proteger a su maestro con su cuerpo ante estas variables desconocidas, que claramente no estaban relacionadas con el Santo Grial y su guerra. El rey de los conquistadores dirigió su mirada entre la gran cantidad de personas desconocidas que estaban en el lugar. Eran pocos los que podían darle batalla, pero el número no era pequeño.
Y más aún estaban esas enormes bestias con diversas colas, sentía que incluso con su principal carta de triunfo no podría triunfar en una lucha. Se puede considerar que los poseedores de las esferas de realidad eran dioses en sus mundos impuestos sobre la realidad, pero su mármol de realidad era un desierto. ¿Qué pasaría si encerraba a ese enorme mapache lunático en su realidad mármol? ¿Esa cosa se alimentaría de su ejército o lograría someterlo con su fuerza? Calma, rey de los conquistadores, dentro de poco todo será revelado. El sujeto le dijo al rey macedonio, que se sorprendió en especial ya que básicamente su título como rey de los conquistadores haría que todos supieran su verdadero nombre. No es que le moleste que los otros siervos o amos sepan su verdadera identidad, sin embargo, sintió como es que el pulso de su joven maestro se alteró al escuchar al sujeto enfrente suyo. Hoy, por cierto, no tiene caso que oculten su identidad. Al final no importará, ya que dentro de poco sabrán el porqué su identidad y toma en este lugar. Saber afianzó su agarre sobre Excalibur, cubrió a Irisbiel, iba a dar un paso cuando a su lado más personas surgieron. Arturia opta por no moverse ya que incluso con sus instintos no logra prever el accionar de estos momentos. Los sirvientes y maestros de la Quinta Guerra por el Grial miraron a los nuevos personajes que estaban llegando a su lado. Muchos se sorprendieron ya que sabían que eran maestros, sin embargo, eran jóvenes, extremadamente jóvenes, en especial los maestros como Kariya y Tokiomi reconocieron a esas figuras que surgían. Estos eran los maestros y sirvientes de la Quinta Guerra. Todos se vieron a la cara, padres e hijos, una mezcla de sentimientos se dejó sentir en el lugar. Los ninjas estaban alertas por estos extraños que podían sentir que muchos eran realmente fuertes. Aunque para algunos más notorios pudieron notar el cambio de expresión de muchos. Creo que debo darles ciertos recuerdos a algunos de ustedes ya que todavía no pasan ciertos eventos en su línea de tiempo. La voz del sujeto volvió a llamar la atención de todos los presentes. En un instante recuerdo comenzó a viajar en la mente varios maestros de la Cuarta Guerra que miraron a ciertos futuros maestros. La primera en correr, con lágrimas en sus ojos y con mucha ansiedad, fue Iliasbil, sus pasos apresurado hacia su madre, la cual aún estaba procesando la información que pasaba en su mente. Las lágrimas bajaron por las mejillas de la Loli, que con ayuda de Berserker que pateó a Lancer, que estaba en el camino de Loli sádica llegado donde su amada madre. Irisbiel no tardó en procesar la información que llegaba a su mente. Esta niña que corría hacia ella con lágrimas bajando por sus ojos era su hija, su pequeña Ilia, ya que aparte de tener a la pequeña niña en brazos, vio a su amante y padre de la misma con una Ilia aún más pequeña en brazos. Rin y Sakura miraron a su padre con leve asombro, en cambio la joven Matou no dijo nada mientras que la Tosaka fue más expresiva al correr hacia su padre y llorar en su pecho. Sakura no hizo nada ya que aún recordaba que fue la decisión de su propio padre que la obligaba a tener ese horrible destino. Él entregó a su hija menor al aborrecible clan Matou, la magia de dicho clan literalmente la profanó de las peores maneras, que ni en las peores situaciones se sometería a los prisioneros de guerra. Aunque Tokiomi se sorprendió por esto, solo aceptó el abrazo de su hija. Y miró a su otra hija, la cual desvió la mirada y leves patrones rojizos, así como un toque oscuro comenzó a surgir en su cuerpo solo por el contacto visual con su padre. Esos y más encuentros comenzaron a darse cuenta. Tanto del lado de los de Destino como los de Naruto comenzaron a recibir información básica, aunque mucha información era cortada por alguna razón. El Naruto más joven por un momento miró a Kusina, la cual le sonó, pero al siguiente momento Naruto volvió a mirarla como si fuera una desconocida, cosa que hizo que la madre Uzumaki se congelara en su lugar, mientras que su esposo se sintió como es que su esposa se entristecía por alguna razón. Pero todo tiene un fin y se dio cuando los dos Berserker junto a un Gilgamesh niño y adulto comenzaron a pelear entre sí. Archer con los Berserker por ser perros rabiosos y el pequeño rey, bueno, tanto el rey mayor como el niño rey se tienen odio desde lo más profundo de su corazón. El maestro de barba azul miró a los niños y una risa sonó, pero esta acabó al sentir algo. Volteó, pero no había nada. Gil Reis también fue lo mismo, pero no hubo ningún cambio. La sensación de que si hacían algo en este lugar les haría merecedores de la ira de muchos en este lugar. Los magus seguían mirando con gran desconfianza a los shinobis, en especial porque podían ver a esas gigantescas bestias fantasmales que estaban matando a los shinobis. En especial a ese enorme tanuki que era conformado por arena pura, y digamos que las maneras en las cuales el gran mapache desquiciado mataba a los shinobis eran bastante imaginativas y sádicas.
Shukaku, deja de comerte a estas porquerías, le gritó Son Goku a su lunático hermano mayor, que siguió riéndose mientras se entretenía con los shinobis, que estaban luchando por un minuto más de vida. Déjalo, Son, además sabes que este psicótico no importa lo que digamos o hagamos no nos hará caso, simplemente debemos unirnos cuando ese bastardo Senju intenta someternos una vez más como en el pasado. La voz de Isobu era clara y advirtió a sus hermanos que se prepararon al mirar al primer Hokage de Konoha, que estaba hablando con sus conocidos, ignorando completamente la masacre del Ichibi. Ustedes fueron sometidos, por simples humanos. Una voz oscura sonó a sus espaldas, haciendo que cada uno de los Bijous, y los que trataban de ignorar a los enormes seres, tuvieron su mirar en el ser aún más masivo. Tú puedes hablar. Saiken miró al Jubi, que solo movió sus 10 colas, haciendo que grandes desastres de viento surjan detrás de su cuerpo. ¿Cómo es posible que tenga conciencia? Una voz que fue reconocida por los 9 Bijous hizo que estos girasen y vean al que hablo. Enfrente de ellos estaba un serio Agoromo, a su lado estaban su hermano menor y los hijos de ambos hombres. Parece que ese tipo tenía razón al decir que le daría razón a la bestia. Amura le dijo a su hermano que se acercó. Dejando de lado a los locos extraños, la Arturia de la Cuarta Guerra se calmó y le tranquilizó en cierta medida al ver el encuentro de madre e hija. Sin embargo, se sorprendió al ver una versión suya que estaba contaminada de alguna mano, eso fue lo que le dijo instinto. Ella había caído, parecía que había perdido su honor y su forma de ser, más fría y tiránica. Verdaderamente se había convertido en un rey inhumano sin ningún rastro del cual tener un punto salvable. Shirou permaneció en su lugar. Al lado suyo estaba Sakura, que agarró su mano y le parecía que ambos iban a ir junto a su familia cuando a su lado surgieron más personas. Ambos los miraron por unos momentos, pero al final optaron por tomar parte con los miembros fallecidos de su familia, siendo que ambos fueron recibidos con un gran abrazo de una sonriente Irisbiel. Entre los nuevos integrantes eran más sirvientes que miraban el lugar con extrañeza. Los Masters de la facción roja estaban confundidos, mientras que Amakusa Shirou solo sonriendo al ver algunas caras conocidas. Aunque no sabía qué es lo que pasaba, ya que de un momento a otro fueron atacados en su base y lo peor, fueron derrotados de manera rápida. Shirou Kotomine podía saber la identidad de los siervos con solo una mirada, sin embargo por alguna razón en algunos de los presentes no podía discernir quiénes eran. A su lado Semiramis se tensó al ver y reconocer al rey de los héroes, que peleaba con mayor fuerza con las múltiples manos que intentaban sujetarlo. Después de todo, incluso si la primera envenenadora no conoció en persona al primer héroe descrito en las leyendas de la humanidad, aún había métodos y al ser la hija media sangre de un dios, pudo vislumbrar en el pasado el verdadero rostro del hombre que impulsó la era del hombre para dejar atrás a los decadentes dioses. Otro grupo surgió del suelo. Estos llamaron aún más la atención ya que transmitían una extraña sensación. Todos los pertenecientes a ambos mundos miraron a estas nuevas adicciones. Todos los personajes importantes de las singularidades de Babilonia estaban en pie mirándose con asombro y extrañeza. Junto a ellos varios capullos comenzaron a aparecer. En estos se podía ver a más personas. Y justo encima de ellos 2 enemigos flotaban. Goetia miraba desde arriba y junto al primer Vengador estaba sobre la pila de sombras. Y al lado de este estaba la Avenger gigante que miraba su versión niña en el grupo de Babilonia. Y claro está que los sirvientes restantes del rey Gilgamesh se pusieron delante de Medusa Lily, la cual afianzó su pulso sobre su arma asesina inmortales. Veo que muchos sirvientes están aquí. Bien, así podremos demostrar que los sables somos los mejores. Una rubia de elegante vestido rojo habló. Junto a ella una chica castaña se colocó al lado de los Masters la Quinta Guerra. Mientras que al lado de Gudao y Gudako, la versión masculina de Akuno mira con algo de interés el entorno. Bien, están casi todos los del principio. El sujeto dijo que hasta ahora estaba sentado en el único lugar diferente. El resto irán viniendo conforme pase el tiempo. ¿Quién eres tú? Fue la pregunta colectiva de todos, que miraban al sujeto que no tenía rasgos físicos distinguibles. El sujeto iba a hablar cuando la enorme pata de Kurama lo intenta aplastar y como si fuera una cadena de eventos los ataques cayeron sobre su figura. Maldito, te atreves a tomarme como si fuera un simple chucho. La voz de Kurama era de ira mientras veía a todos los shinobis que estaban tensos en su presencia y la de sus hermanos, eso sin mencionar que literalmente estaban en presencial de un ser primordial que ahora era consciente y ya no un dios descerebrado. Terminaron. La voz del sujeto los dejó a todos sin palabras. Él estaba ileso después de todos los ataques. No hubo daño alguno incluso después de todo eso.
Tobirama pensó mientras miraba al sujeto limpiarse el polvo que se había levantado. ¿De dónde salió todo ese polvo si no hay tierra en este lugar? Pensó el Naruto más joven, siendo de los pocos que no atacaron al sujeto, ya que no tenía ataques a larga distancia más que el arrojar kunai, cosa que no tenía en estos momentos, y el rubio por su pobre educación y horrible control de chakra no sabía jutsus elementales. Goetia miró a este extraño ser que lo obliga a estar en este lugar. Bien, creo que me lo merezco, sin embargo, creo que primero es de poner orden aquí. El sujeto habla. Y como si el mismo mundo se contrajera, manos de diversos colores tomaron los cuellos de todos los presentes. Varios gritos ahogados de preocupación se escucharon en el lugar. Después de todo, había recién nacidos en el lugar. Muchos se sorprendieron, ya que todos habían sido sometidos al mismo tiempo y sin ningún contratiempo, aun cuando sabían su propia fuerza. La versión Hokage de Naruto brilló en dorado, pero fue golpeada y noqueada con facilidad, dejando caer el cuerpo cual basura. Kaguya, que comenzó a formar una enorme Gudoudama, fue abofeteada en su bella cara arrojándola al piso. Señora, siéntase. El sujeto le dijo a Kaguya, la cual se tocó la cara, la cual estaba dañada. ¿Entiende lo que pasa ahora? Todos le prestaron atención. Los niños pequeños estaban al lado del sujeto. ¿Quién eres tú? Se volvió a preguntar la misma incógnita, la voz suave y antigua de una mujer, y sus dos hijos preguntaron al mismo tiempo. ¿Qué soy? Preguntan. Eso es fácil y difícil de responder. Sin embargo, el entender es algo complicado. Pero creo que a alguno de ustedes les interesará el saberlo, ¿no es así? O bien no pierdo en decirles. El sujeto miró a Orochimaru, Kabuto y los magos de familias prominentes. Bien, presente atención. Ya que solo lo diré solo una vez, yo soy lo que ustedes llaman el mundo. O quizás el universo, o quizás lo que llaman Dios, o quizás la verdad, o quizás el todo, o quizás uno, o quizás soy todos ustedes. En realidad, no importa lo que yo sea. Véanlo como quieran, solo soy un lector que les mostrará una breve y sangrienta historia. Ahora, si preguntan qué este lugar es, la nada y el todo. Un espacio entre espacio. Lo ansiado y lo despreciado. Aquí es donde todas las historias se crean y mueren. Y solo soy un lector que ha visto tantos mundos a través de estas historias, y pensé por qué no hacer que ustedes lo vean también. Aunque fue más una opción obligatoria dada por ese troll, pensado el sujeto, y se preguntan, el por qué traerlos a este lugar. Solo miren a su alrededor, no conocen de nada a ellos, ¿verdad? Aunque bueno, solo ellos son conscientes de los mundos paralelos, mientras que ustedes ninjas son todavía muy bárbaros, si es que lo tengo que decir de forma amable. ¿Quiénes son ellos? Se ven de forma extraña. Ilya dijo, aunque sabía las diferentes ramificaciones del caleidoscopio, eso no es de mucha importancia ahora, ya que no sabían quiénes eran esos sujetos, y más porque esas bestias fantasmales parecían ser más bestias divinas que bestias ordinarias de los sobrenaturales. Es más, la ropa de todos ellos es pensada para la guerra. La voz de Heracles hizo que Ilya lo mire con extrañeza, ya que era la primera vez que escuchaba su voz. Pero no reconozco de qué tiempo era puedan ser. Emilia le respondió extrañado al usar su magia y que ésta no le diga nada. Ya que esto era raro que incluso su análisis solo le diga un vacío que no lograra leer. Shinobis, humanos similares a los humanos de la primera era, el sabio rey de Uruk, murmuró después de dar una mirada. Ante estas palabras algunos se sorprendieron, pero parecía que las palabras por el sabio rey no eran una teoría, casi parecían ser una afirmación de lo que eran los desconocidos. Son la primera generación de humanos. Los Masters y Magus miraron a los Shinobis, los cuales los miraron extrañado, ya que por alguna razón ahora sí podía entender lo que decían. Y más, Orochimaru se intrigó por los términos que sumaron, humanos de la Edad Dorada, y pareciese que ellos estaban mucho mejores en avances que nosotros. En realidad ellos no son humanos de la Tierra, o al menos no de su tierra. El sujeto alarmante y se sentó una vez más. Es difícil explicarlo. Pero es la verdad, son humanos, pero no son de la Tierra y no son los humanos de la Edad Dorada. Son de otra dimensión y ellos son más fuertes que los humanos de la Edad Dorada de su mundo. Los magos asintieron para después enfocarse en el sujeto, mientras que los Shinobis los miraron con sorpresa. Lo acepto bastante fácil. Mito le murmuró a su esposo y cuñado, que solo asintieron. El sujeto sin rasgos movió su mano y hacia atrás suyo hizo aparecer una enorme e infinitas filas de libros, cada uno brillaba a su manera. 1000 historias que nunca conocerían pero que aún así se han escrito, y ahora ustedes leerán una en especial, la historia de un rey desterrado a su manera. Su arrogancia no tiene igual.
Su poder lo suficiente como para doblar a los propios dioses. El sujeto movió su mano y un libro mediano voló sobre su cabeza y cayó en su mano. Para cada quien miraba el libro parecía brillar en una miríada de tonos dorados y rojos. Y en la portada del libro pudieron leer el rey de los shinobis. Los sirvientes y amos por instinto voltearon al rubio arrogante o sus tres versiones que ahora estaban una al lado de la otra mientras estaban sujetos. Para unos segundos después de dicha acción parpadear ya que la mayoría no conocían la identidad de los sirvientes. Unos se horrorizaron mientras que otros se interesaron en el héroe primigenio de la humanidad. Así que se dio cuenta el sujeto se burló ya que el guión demandaba saber la identidad de los siervos y para ahorrar muchas explicaciones de quiénes eran ahora ya lo sabían. Un rey desterrado. Fujimaru hizo la conexión rápida con el rey de los héroes ya que, aunque había reyes en este lugar ese dorado brillante solo puede estar ligado solo a uno y ese era el rey de los héroes. ¿Quién tendría la fuerza para desterrar al rey de los héroes? Fujimaru le susurró al Dr. Romani que negoció y disimuladamente miraba a Solomon que había sido estrellado contra el piso como una mosca. Si alguien tendría la fuerza para arrinconar y vencer al rey de los héroes en un campo de batalla sin dudas era él. Y aunque Gilgamesh era el pináculo en las guerras normales por el Santo Grial, él no estaba solo en ese pináculo. Y Goetía era una bestia y solo los grandes eran lo suficientemente fuertes como para combatirlos y aún así el tener un grande enfrentando a una bestia no aseguraba la victoria. Mientras que los shinobis se miraron entre ellos. Aunque conocían de quién sabe dónde, la identidad de todos los presentes, el título de aquel rey era el del rey de los héroes, mientras que a quien buscaba era un rey entre los suyos. El rey de los shinobis. Tal vez haya una analogía. Él fue el primer rey de la humanidad de su mundo. Tal vez el rey de los shinobis sea el primer shinobi de nuestro mundo. Dijo Shikaku. Tal vez tengas razón. Los ninjas miraron en todas las direcciones pero no lograron encontrar aquel con ese título. Ciertamente había figuras poderosas entre ellos. Pero la mayoría de los más fuertes ostentaban poder casi divino. Que les valió el título de dios. Y que es un rey a comparación de un dios. Un simplemente gobernante ante un ser que podría decidir el destino de las naciones elementales, simplemente no tenían igual primer shinobi, y que hay del superabuelo de allí atrás dijo el Naruto Hokage mientras señalaba al sabio de los 6 caminos. Todos los ninjas miraron a la mítica figura que las historias retrataban con poder igual a la de un dios. Kurama que vio e intuyó el pensamiento de los ninjas solo resopló y dijo con enojo. ¡Qué simios, para ignorantes! Calma Kurama, no hay motivos para ser agresivo. El zorro gruñó con rabia, pero no dijo nada, ese silencio fue la única respuesta que se le dio al sabio de los 6 caminos. No puedo ser yo. Agoromo empresarial. No fui un shinobi. Los ninjas asintieron ante esa declaración y se miraron entre ellos tal vez el dichoso rey surja de entre ellos. Esto será curioso mito sonriendo está bien creo que mejor solución esto al siguiente instante el lugar fue remodelado. Asientos salieron del piso unos mejores que otros cada personaje podía ver un nombre sobre el asiento. Esto parece un salón de clases el sujeto habla al aire. Bueno, no importa que esto empiece y no quiero peleas o les quito la cabeza. En especial ustedes dos el sujeto miró al caster y su maestro de la cuarta guerra. El sujeto espero que la calma se establezca una vez más y señalo a todos para que tomen asiento. Oye no es justo por el rey de los héroes está en la parte de adelante yo también soy un rey. Semiramis soltó una queja ya que estaba en tercera fila debajo de otros monarcas. El sujeto se encogió de hombros y dijo yo no lo he decidido así que cállate y toma asiento reina de Asiria. Y como dijo Semiramis. Las 3 versiones del rey de los héroes junto a las 3 versiones del Uzumaki rubio estaban al lado una de la otra. ¿Por qué este mestizo tiene que estar a mi lado? Archer intentó abrir su puerta de Babilonia, pero no surgió nada. ¿Cómo es que me convertí en ti? Eres realmente un tonto el Gilgamesh niño habló con calma mientras bebe de su vino. Tu mocoso Archer gruñó. Silencio Archer mientras más rápido esto termina, más rápido podrá volver y solucionar las estupideces que hizo Ishtar. Oye yo no hice nada se quejó la diosa que estaba al lado de Semiramis. Eres una inútil que siempre crea problemas de seguro. Esto es tu culpa Caster dijo y tú deja de mirarme así. La versión Hokage de Naruto solo suspiró y volteó hacia su hijo que lo miraba a su alrededor. El Hokage decidió darle una vigilancia a su hijo ya que presentaba algo. Desde que él está junto al rubio arrogante debe tener relación con el libro pensaron los más listos y analíticos. Cucuco esto se pondrá interesante el Sannin de las serpientes dijo. Bien les parece si empezamos con esto.
Y el libro cayó en manos del Sanin pálido que miró el libro. O si delante suyo se mostrará lo leído y una cosa, esta historia no es apta para niños. ¿Y por qué los trajiste? El sujeto se encogió de hombros y dijo. Los niños saben muchas cosas, así que ya saben si es que dejan a sus pequeños engendros mirar esto. Puedes empezar, Sanin. A esto Orochimaru se acercó y tenía que dar la razón, quería ver quién sería el rey de los shinobis, tal vez pueda tomar su cuerpo. Aunque antes de que comiences a leer, Sanin, aún quedan algunos más que vendrán a este lugar.